Del Evangelio según San Lucas. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros, qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo de su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Hola amigos y amigas, estamos en este tercer domingo del Adviento. Este domingo se llama Domingo Gaudete. La palabra gaudete significa alégrense. Justamente en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, se dice, estén siempre alegres. Es el domingo de la alegría. Aparece nuevamente, como el domingo pasado, este personaje fundamental del tiempo del Adviento que nos lleva, así como llevó al pueblo de Israel al encuentro con Jesús, nos lleva también a nosotros al encuentro con el Señor que viene, Juan el Bautista, este gran personaje. El domingo pasado, Juan el Bautista nos invitaba a la conversión. Es un tiempo de cambio de mentalidad. Esto significa conversión. Pero este cambio de mentalidad debe también llevarnos a pensar qué es lo que en la práctica tendremos que cambiar, porque si cambia la mentalidad, cambia también la conducta concreta. Por eso aparecen algunos personajes que le van a preguntar a Juan qué debemos hacer. Es llamativo que no son los escribas, los fariseos, los sacerdotes del templo que van a preguntarle a Juan qué debemos hacer, sino que son otros personajes. Aparecen 3 grupos de personas. ¿Qué debemos hacer? La gente le pregunta a Juan, ¿qué debemos hacer? Juan le va a decir, el que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene, el que tiene comida, que le dé de comer a aquel que no tiene. Habla de lo fundamental, este derecho fundamental, a vestirnos y comer. Se está hablando de compartir los bienes, esta justicia que no significa dar a cada uno lo que le corresponde, sino que significa dar a cada uno lo que necesita. Esto es la justicia. Quizá nosotros tenemos dentro de nosotros este pecado llamado pecado de omisión. Cuando rezamos aquella oración para pedir perdón, decimos el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ciertamente es un pecado distinto, un pecado de omisión, que muchas veces está en nuestro corazón, porque a veces no aportamos nada, porque a veces dejamos de hacer cosas que están a nuestro alcance, porque vivimos en una situación de mediocridad, porque cumplimos pero hasta ahí, porque quizá no hacemos nada malo, pero nos perdemos la posibilidad de hacer realmente algo bueno. Esto es el pecado de la omisión. ¿Qué cosa debemos hacer? También los publicanos, otro grupo de personas, se acercan a Juan a preguntarle qué debemos hacer. Juan les va a decir, no exijan de más. No les indica que dejen su trabajo. Sabemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos que respondían al emperador, respondían a Roma. Sabemos que eran considerados ladrones. ¿Por qué?
parte de los impuestos que ellos cobraban se lo dejaban para ellos y se enriquecían ilícitamente. Juan no les va a decir dejen su trabajo, o sea, les está diciendo los impuestos hay que pagarlos ciertamente, pero les está diciendo a ellos no roben a la gente, no cobren de más, no es necesario que cobren de más, no estafen. Quizá nos viene bien este pensamiento de Juan en este tiempo en el cual nosotros sabemos que en nuestra patria, en el mundo entero, está esto que le llamamos la corrupción, que es la plaga de nuestro tiempo, de nuestro siglo. Muchas veces esta economía del mercado en la cual está la oferta y la demanda, nos sentimos con el derecho a exigir cualquier precio total, alguien está necesitando y entonces entramos en la estafa. Ciertamente es necesario un justo equilibrio. Juan nos indica eso. Luego los soldados romanos, que respondían, por supuesto, también al emperador. ¿Qué debemos hacer? Le van a preguntar los soldados romanos. Y Juan les va a decir, no tienen que extorsionar a la gente. Podríamos decir, no tienen que hacer falsas denuncias, tienen que contentarse con su sueldo. Juan se da cuenta que es necesaria la seguridad, para eso están los soldados romanos, para eso está hoy las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería. Es necesario todo esto para mantener el orden. Sin embargo, Juan les dice claramente que se contenten con su sueldo y no extorsionen a la gente, no utilicen el poder para cualquier cosa. Quizá podemos pensar también en los sindicatos que son asociaciones de trabajo con el objetivo de defender los intereses, diríamos, profesionales, económicos, laborales de los asociados, a veces en nombre de la defensa de los derechos del trabajador se cometen varias injusticias. Juan nos indica entonces que debemos vivir relaciones sociales, relaciones humanas sanas. Juan no indica, esto que van a preguntarle, no indica una cuestión de relación con Dios. Está hablando de justicia, de buen trato, de relación sana entre nosotros los seres humanos. Juan anuncia al pueblo la buena noticia. Dentro de esta buena noticia, de este anuncio, pertenece también la denuncia. La denuncia, diríamos, está dentro del dinamismo del anuncio. O sea, el decir que existen cosas que no coinciden con la propuesta que va a traer Jesús luego. El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, lo dice el Evangelio. Él va a explicar que no. Sabemos que en la época siguiente a la muerte de Jesús, a la resurrección de Jesús, existían comunidades que se llamaban comunidades juaninas, que pensaban que Juan era el Mesías. Por eso Juan deja claro que no es él el Mesías, que no es él el esposo, que es el amigo del esposo. Y entonces, a través de algunas comparaciones, se explica por qué no es él el Mesías. Algunas imágenes se utilizan en el Evangelio de hoy. La imagen del agua. Podríamos pensar que el bautismo de Juan es como cuando nosotros regamos las plantas, las flores, pero por fuera. Sin embargo, el bautismo de Jesús es el bautismo en el Espíritu. Entonces, es cuando esa agua penetra desde las raíces y se convierte en savia luego. Podríamos pensar en aquello del profeta Ezequiel en el capítulo 36, les daré un corazón nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de carne y les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes mi espíritu. Entonces se trata del espíritu. También se utiliza la imagen del fuego. Sabemos que en el Nuevo Testamento el fuego no es aquel fuego del infierno que nosotros hemos inventado, sino que el único fuego que conoce el Nuevo Testamento es el fuego del espíritu. Ya lo sabemos, Jesús ha dicho, vine a traer fuego y como desearía que ya estuviera ardiendo. No está pensando en una condenación, no está pensando en aquella imagen que nosotros hemos creado del fuego del infierno. Es el fuego que viene a purificar. Es el Espíritu de Dios que viene a purificar.
Luego aparece la imagen de la horquilla ligada a la costumbre del tiempo del trabajo con la horquilla para que en los días de viento se separara lo bueno de lo malo, el trigo de aquello que luego era la paja, que se llevara todo aquello que no servía. Y aquí una vez más no estemos pensando en que Dios condena a aquellos que nos sirven y premia a aquellos que sirven dejándolos vivos. Ciertamente no es así, se trata de Dios quema aquello de cada uno de nosotros que nos sirve. Dios con su espíritu destruye esta realidad dañina del ser humano que es el pecado. Dentro de esto aparece la imagen del esposo. Podríamos decir de Jesús como el esposo. Y Juan se da cuenta de que él no es el esposo, con aquella imagen del desatar la correa de las sandalias, que más de una vez se ha interpretado simplemente pensando que Juan no es digno ni siquiera de hacer como un esclavo, puede hacer desatar las correas de las sandalias de su patrón, de su dueño. En realidad, esto responde a lo que en el Antiguo Testamento ya se habla, que es la ley del levirato. ¿Qué significaba esto? Que cuando una mujer quedaba viuda, el hermano del que había muerto tenía, o algún otro familiar cercano, podríamos decir que tenía la obligación de darle hijos. Tenía la obligación de darle hijos al que había muerto para que no quedara sin descendencia. Y si éste no le daba hijos y venía otro, el otro se convertía en el esposo. Y entonces, ¿qué se hacía con este que no le dejaba hijos? Se desataba la correa de las sandalias. Quizá lo hacía la esposa como signo de repugnancia, o lo hacía otro, pero se desataba la correa de las sandalias. Y entonces Juan dice, yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias, lo cual significa, yo no soy el esposo. Yo no soy el esposo. El esposo es otro, él es el amigo del esposo. Con esta imagen, entonces, él deja claro que no es el centro de atención. Este es el domingo de la alegría. Una alegría para el pecador. ¿Por qué? Porque una vez más se proclama que el pecador encuentra su salvación en la bondad de Dios. Hasta la próxima.